Colombianos, Gustavo Petro firmó decreto que revoca esquemas de seguridad de algunos funcionarios de Duque. Y no lo van a creer, tremendo esquema de seguridad que tiene Néstor Humberto Martínez, ex fiscal y ex funcionario del gobierno, ¿no? Pues un mes antes de dejar su cargo, el expresidente Iván Duque cambió las condiciones para otorgar medidas de seguridad y dejó automáticamente como beneficiarios a algunos de sus empleados. Como se venía esperando desde inicios del año, el presidente Gustavo Petro finalmente firmó un decreto mediante el cual se podrían revocar los esquemas de seguridad de algunos funcionarios del gobierno de su antecesor Iván Duque, quien un mes antes de terminar su mandato cambió las condiciones para otorgar las medidas y dejó automáticamente como beneficiados a algunos de sus empleados. Se trata del decreto 1285 del 2023, firmado por Petro el 2 de agosto, que menciona que aquellas personas que hayan sido objeto de medidas de protección gracias a los cambios que generó Duque deberán ser reevaluadas en los próximos días para verificar si en efecto tienen algún grado de riesgo. La nueva regla se remite a junio del año pasado, cuando faltaba apenas un mes para dejar su cargo. El expresidente Iván Duque firmó un polémico decreto 1064 del 2022 que modificó las condiciones para entregar esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección UNP, donde se encontró severo nido de corrupción. Entre los cambios se encontraban que recibirían de forma automática esquemas de seguridad aquellos funcionarios que hubiesen estado en el Consejo Nacional de Seguridad y los que hayan avalado extradiciones. Con el decreto de Duque, a varios de sus funcionarios se les otorgó las medidas de seguridad sin hacer certeza de que su vida realmente corría peligro. Entre los cercanos se encontraban el director del DAPRE, ministros de Defensa e Interior y el jefe de gabinete. Ahora con la firma del decreto de Petro, a estos funcionarios se les podría retirar el esquema. Se deberá realizar una reevaluación del nivel de riesgo de estas personas para determinar si subsiste un nivel de riesgo extraordinario o extremo y en tal caso asignarle las medidas de protección ajustadas a las disposiciones vigentes. También se agrega en el decreto lo siguiente, comillas, de llegarse a considerar que no existe nivel de riesgo extraordinario o extremo, se darían por terminadas las medidas de protección. Los beneficiados de los esquemas tendrán un plazo para ver si son reevaluados con estos esquemas. Y lamentablemente todos estos esquemas se pagan de nuestros impuestos, de plata de los colombianos. Y es que ustedes no lo van a creer, uno de los que tiene un esquema de seguridad bastante grande es el señor Néstor Humberto Martínez, señalado por presuntos nexos con Odebrecht, Aval y ser abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Unas personas dicen que le pague el esquema de seguridad el señor Sarmiento Angulo, ya que tiene tanta plata, y no todos los colombianos. Escuchemos una nota que decía cuántos escoltas tiene este señor siendo ex fiscal general de la Nación. Y poco menos de un centenar de funcionarios de la Fiscalía sigue a la orden de Néstor Humberto Martínez como integrantes de sus esquemas de escolta y seguridad, mientras que solo 16 se encargan de proteger al jefe encargado del ente investigador, Giancarlo Lozano. Hasta cuando yo estuve, había 95 hombres conmigo. Así describe un testigo de excepción cómo está conformado el actual esquema de seguridad de Néstor Humberto Martínez, a pesar de que ya no es el fiscal general de la Nación. Según este, el exfiscal tiene a su servicio poco menos de 100 escoltas de la entidad investigadora para el servicio suyo y de su familia. No hay ningún cargo que no sea la institución. Pesados, livianos, hasta por cierto los inhibidores. En la resolución 1704 de 2014, en que se regulan las políticas de seguridad en la Fiscalía General de la Nación, se determinan los tipos de esquemas de acuerdo con los cargos y niveles de riesgo. Según esa resolución, para el fiscal general en ejercicio se asignarán 2 vehículos y 5 escoltas. Los fiscales generales tendrán derecho a un esquema compuesto por un vehículo y 2 escoltas, salvo que se encuentre mayor vulnerabilidad y riesgo, en cuyo caso se le incrementará. Además del testigo, Noticias 1 tiene constancia escrita de que cerca de 80 hombres están dedicados a proteger al exfiscal y su familia cuando se encuentran en el país. Hoy estamos de descanso. 48 hombres para Martínez Neira, distribuidos en 2 turnos de 24, y para su familia 36 en 2 turnos de 18. Siguen la misma cantidad, porque no se ha minorado completamente el esquema, ni para él ni para su familia. En contraste, el actual fiscal general, Fabio Spitia, tiene solo 16 personas que lo custodian. Son 8 personas nomás. Son 16 que andan en los 2 turnos. Se entiende que un cargo como el de fiscal general de la Nación tiene riesgos altos, pero más de 80 escoltas, cerca de 10 vehículos con equipos especiales y grupos de apoyo logístico parecen excesivos. Y demasiadamente excesivos. 100 escoltas para el señor
Martínez Neira. Es increíble, señores, que este señor siga gozando de esto. Esperemos que el decreto pues le quite parte de este esquema de seguridad que realmente es tremendo, señores. Y vamos a ver qué reacciones tienen los usuarios frente a esta noticia del decreto, ¿no? El presidente Gustavo Petro ha retirado el esquema de seguridad que había otorgado a Duque de por vida a sus exministros, a la gente de bien y a líderes cristianos. Ha llegado el fin de los privilegios gratuitos. Si desean seguridad y vehículo, trabajen, vagos. Juliel Progre también dice, ahora es necesario que también Uribe y María Fernanda Cabal paguen por su esquema de seguridad con toda la plata que se han robado. Nosotros no tenemos por qué seguir pagando seguridad a estos criminales que tanto daño le han hecho al país. Muy bien, presidente. Por otro lado, recuerdan que Fico Gutiérrez hace pocos días pues le alegró la noticia de que el Grupo Aval quedaba exonerado de presuntas investigaciones en Estados Unidos por pagar una millonaria multa, pero que al parecer Fico Gutiérrez no había leído la noticia, pues conocimos por qué le echó tanto lengüetazo este señor Fico Gutiérrez a Sarmiento Angulo, porque va detrás de la alcaldía, señores, y van a conocer una noticia que los dejará perplejos con pues Medellín, ¿no? Él escribió en su cuenta de Twitter: me alegra conocer que el Grupo Aval, sus directivos y accionistas hayan demostrado su inocencia ante las investigaciones que llevaba el gobierno americano. Esto ustedes ya saben que es falso. Aquí no demostraron ninguna inocencia. La familia de Sarmiento Angulo, a quienes conozco, se han caracterizado por ser ejemplo de rectitud. Han sido empresarios sobresalientes que jamás han dejado de lado su labor social por Colombia. Adelante. Y pues en esta ocasión Beto Coral le escribía: señor Fico Gutiérrez, no hay derecho a ser tan adulete e ignorante. El Grupo Aval y Corfi Colombiana dieron su consentimiento a una orden de cese y desistimiento al determinar que violaron las disposiciones contables y, en el caso de Corfi Colombiana, las disposiciones antisoborno de la FCPA. O sea que pagaron sobornos. Por eso fueron multados con más de 80 millones de dólares. Pero la noticia que ustedes no conocen y que Juan Poe denunció fue la siguiente: Federico Gutiérrez defiende a Luis Carlos Sarmiento Angulo y al Grupo Aval porque, siendo alcalde, firmó un préstamo el 25 de octubre del 2019 con el Banco de Bogotá, que dejó endeudada a la ciudad de Medellín por 153.000 millones de pesos antes de salir de la alcaldía. Y le preguntan, ¿por eso quiere volver? El multimillonario préstamo fue por 10 años para ser pagado en 32 cuotas con altos intereses para el Banco de Bogotá, y si se incumple alguna cuota se acumulan intereses de mora a favor del banco de Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Cómo les parece esta noticia? En el contrato de préstamo quedó una peligrosa cláusula aceleratoria, a partir de la cual, si hay mora mayor de 60 días en los pagos con el banco, se declara vencido todo préstamo sin requerimiento judicial y se deben pagar los intereses por el total del capital adeudado. Aquí está el registro del multimillonario contrato de préstamo en el SECOT por más de 153.000 millones de pesos entre la alcaldía de Medellín y el Banco de Bogotá. Esa es la razón por la cual Federico Gutiérrez defiende a Luis Carlos Sarmiento Angulo del Grupo Aval. ¿Sabían esto, señores? Pues acá están los documentos, están todas las pruebas, y realmente preocupa mucho que este señor quiera aspirar a la alcaldía de Medellín para seguir endeudando más a esta ciudad. Y es que Daniel Mendoza, director de Matarife, dice lo siguiente: que Medellín sepa que entregarle la ciudad a alias Fico Gutiérrez, el capataz de la mafia, es servírsela en bandeja de plata a la oficina, la filial del crimen que desde hace 4 décadas le sirve al Grupo GEA y al Matarife. Esperen la temporada de Matarife 4. Aquí estoy echando hilo. Tremendo esto, señores. Ojalá Medellín no vaya a votar por este señor Fico Gutiérrez. Y hablando de Sarmiento Angulo y las adulaciones que le da Fico Gutiérrez, pues acá recordaron una nota de Gustavo Petro cuando era senador y era entrevistado por Vicky Ávila cuando trabajaba en la W, quien pues Petro le decía, quien cometió delitos en los Estados Unidos se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Aval, por inscribir su empresa en la Bolsa de Valores de Nueva York y ocultar la ocurrencia de sus negocios en Colombia con Odebrecht por más de 50 millones de dólares, ¿no? Gustavo Petro tenía razón de esto, ¿no? Por hoy, esta multa multimillonaria a Sarmiento Angulo. Recordemos este épico momento donde Gustavo Petro ya sabía lo que se le venía a Sarmiento. Viendo, no sé si en Estados Unidos, no sé, pues son los abogados de la mafia. Yo le quiero confesar que hay gente que ya está diciendo, no, esto va a terminar en que a Gustavo Petro lo van a pedir extraditado. No, pues eso sí hubiera exportado cocaína, pero
Yo no soy narcotraficante. Y voy a decir cosas más graves. Hubiera cometido delitos en los Estados Unidos de y ha cualquier dicho, tipo. pilas, Quien Vicky. cometió delitos en los Estados Unidos se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Aval por inscribir su empresa en la Bolsa de Nueva York y colaborar y ocultar la ocurrencia de sus negocios en Colombia con Odebrecht Y le por voy- 50 millones de dólares. Y le No voy a vengan decir- ahora que un senador que hace su política aquí, que no tiene un peso en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar del mundo, Sí. ni propiedades, ni nada por el estilo, ni empresas, ni nada. Entonces va a ser extraditado. ¿Por qué? ¿Acaso qué delito cometió? Y sabe que me han dicho, dígale, pregúntele a Petro que si tiene visa, que pilas que le van a quitar la visa. Eso no me preocupa. Vicky es de la W, ya hacía periodismo asqueroso. Y es que Gustavo Petro desde mucho antes sabía de los entuertos que hacía este señor Sarmiento Angulo presuntamente. Él escribía el 17 de septiembre del 2019 siendo senador, mientras Duque a través del decreto 1167 suspende la restitución de tierras a las víctimas del despojo. Luis Carlos Sarmiento Angulo se compra por 61.000 millones de pesos 22.000 hectáreas entre Puerto López y Puerto Gaitán. El Estado le subsidia 36.000 millones de pesos y le entrega la concesión de la carretera. Y de los peajes también que coloca el tipo. Entonces, ¿cómo no se va a hacer rico, no? Si el Estado le subsidiaba también la compra de hectáreas cuando este señor Iván Duque no firmaba un decreto para restitución de tierras de las víctimas. Increíble, tanta impunidad, tanta injusticia frente a estos campesinos que realmente les quitaron las tierras pues a sangre y fuego, ¿no? Y que Duque no fue capaz de devolvérselas. Increíble. Entonces, colombianos, díganos qué piensan de que Gustavo Petro haya firmado el decreto donde le quita estos privilegios a funcionarios de Iván Duque en su gobierno, que quería dejarlos bien montados con camionetas con esquemas de seguridad sin ser necesarios y pues un derroche de plata pensando no en el colombiano, ¿no? Sino en los amiguitos. Y pagado con nuestros impuestos. Increíble. Y lo de Martínez Neira es una exageración que debe revisar a fondo el presidente de la República y la UNP. También qué piensan de este negocio donde pues este señor Fico Gutiérrez dejó endeudada a la ciudad de Medellín con este señor Sarmiento Angulo, con intereses muy altos, pagar lo más rápido posible para que no les vaya a generar intereses. Increíble este señor Fico Gutiérrez que vuelva a aspirar pues a la alcaldía de Medellín y que consienta y le eche flores a Sarmiento Angulo luego de su escándalo de presunta corrupción con Odebrecht. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan masivamente este video y que les haya alegrado la noticia de que Gustavo Petro haya tomado este decreto tan nefasto que le daba privilegios a los amigos de Iván Duque. Hasta pronto.